Las protestas de la generación Z se convocó hace no mucho, al 15 de noviembre, a una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, donde pues la generación Z, de acuerdo con este movimiento que se llama así, van a protestar en contra de pues del gobierno actual y van a exigir que se tome cartas en el asunto a sus peticiones de justicia. Todo con la bandera esta del anime One Piece, que es este anime que digo yo no lo he visto, pero sé por lo que he investigado que es un anime de unos piratas que básicamente luchan contra la corrupción de unos gobernantes que rigen el sistema como de piratería en ese mundo fantástico, ¿no? Entonces, pues es una buena analogía la que ellos usan para este movimiento que empezó, déjame decirte, Isma, en Indonesia con una reforma que se hizo a las tarifas para camioneros, para traileros allá en Indonesia, que pues les pegó bastante a aquellos que se dedicaban al tráiler. Y uno de estos choferes de tráiler, pues justamente empezó a circular con la bandera del país y con la bandera de One Piece, diciendo que pues él no era libre. De ahí pues se empezó a replicar este movimiento de transportistas, pero con otros tonos en otros lados de Asia, sobre todo en Filipinas, con los proyectos del gobierno que en papel dice que han gastado millones de dólares en sus proyectos y pues realmente la gente allá no lo ha visto traducido en mejora de calidad de vida. Luego se pasó a países como Madagascar, a Nepal, donde incluso quemaron el Palacio de Gobierno, quemaron viva a gente adentro del Palacio de Gobierno. Luego se pasó a Europa, a Francia específicamente contra pues estas decisiones que ha tenido Emmanuel Macron y su gobierno. Y ahora pues está tanto en Estados Unidos con el tema de ICE, pero también con el tema de pues la inflación generalizada que vive Estados Unidos, en Perú también, y ahora, hoy en día, en México, se convocó a la marcha antes de Día de Muertos por el tema, pues, de que hay demasiada desigualdad social en México. Hay una desigualdad que hace que los jóvenes en México no puedan comprar una casa, no puedan tener un trabajo que les garantice una vida digna, no apenas si pueden cubrir los gastos necesarios para sobrevivir. Y encima de todo, pues está esta crisis de violencia que el Día de Muertos cobró la vida de alguien más, que es el que era presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, después de una oleada de violencia fuerte en Michoacán, donde se ha asesinado pues a bastantes productores agrícolas y a varios personajes de la vida pública, porque pues se han exigido al gobierno que tome cartas en el asunto respecto al tema de la violencia en ese estado, y pues sabemos que en todo el país está una situación generalizada de violencia importante. Evidentemente, pues le ha echado más leña al fuego a la protesta que se convocó, porque pues se exige que los gobernantes a nivel federal también tomen cartas en el asunto de la violencia aquí en México. Sin embargo, sabemos que detrás de este movimiento, pues hay falsas banderas, así como pasó con el Yo Soy 132, que había falsas banderas de una parte de la élite política para intentar tomar el movimiento. Ahora las hay de este lado, en la generación Z, para, pues ahora sí que mandar el mensaje de propaganda, de la maquinaria de propaganda, sobre todo de derecha en este país y en otras partes de América, para tratar de derrocar a un gobierno que no les conviene a sus intereses. Porque pues este movimiento de Generación Z no empezó con este tema de derrocar un partido político, empezó exigiendo un fin al sistema de desigualdad social que implica un capitalismo rapaz, un necrocapitalismo del cual ya hemos hablado en este podcast. Entonces, Isma, pues en eso estamos en esta coyuntura importante a nivel mundial que ya le va a pegar a México, ya lo está haciendo, ya vimos imágenes de cómo le ha pegado allá en Michoacán, en el Palacio de Gobierno. ¿Qué podemos esperar de cómo va a reaccionar la sociedad? Y más importante aún, tal vez, cómo la sociedad puede hacer su propio criterio para salir y exigir lo que en verdad es su legítima causa y no la causa de una élite política que busca consolidarse otra vez en el poder, ni tampoco defender a un gobierno que pues simplemente quiere hacer la vista a otro lado. ¿Cómo crees que Yo va a creo reaccionar la que, sociedad? ujú. Sí, yo creo que aquí hay que ser bien,
Hay que separar las cosas con mucho cuidado para Sí, poder lograr tener una visión crítica de todo lo que está ocurriendo ahorita en el mundo y en México, pero al mismo ajá, tiempo hay que encontrar las claves del por qué hay las condiciones para ciertas cosas y qué otras cosas, digamos, que se aprovechan de las propias condiciones para, digamos, que empezar a girar una narrativa, una suerte de estrategia de propaganda, como lo queramos ver. Y de entrada es que sí, o sea, yo creo que a nivel global hay una generación Z, que además no solo ellos, ¿no? O sea, la generación millennial, la cual, por ejemplo, sí, yo formo parte, son las generaciones que no puedo decir que hayan sufrido más porque cada generación tiene sus propias batallas. Sin embargo, en cuestión de un futuro posible, digamos que a un mediano plazo, largo plazo, con mayor capacidad de poder adquisitivo, como se llegó a tener con anterioridad en una generación boomer, por ejemplo, todavía incluso los X, ujú, pues es irreal, ¿no? Que la gente pueda adquirir una casa y que además tenga la posibilidad de pagarla en los plazos más cortos que se hacían con anterioridad en los 70s, 80s, cuando había un boom del tema del petróleo en México, ¿no? Por ejemplo, la época del boom petrolero mexicano. Entonces, digamos que además de eso, las condiciones que hay en dichos países, como Indonesia, como en Perú, etcétera, donde pudiera haber más condiciones de desigualdad, estas condiciones de desigualdad no son espontáneas, ¿no? O sea, así creo que es. a veces lo que se quiere vender, ¿no? Justamente desde otras élites políticas, las élites políticas pueden ser de muchos bandos, pueden estar de acuerdo en ciertos temas, y en otros son muy distantes y en otros precisamente son némesis. Entonces, que la audiencia también entienda que en realidad la élite política está conformado por muchas posturas, ¿no? La izquierda, la extrema izquierda, que a mí ya esos también términos como que no me parecen desde un tiempo para acá. ¿Por Sí, qué? Porque creo que vamos hacia un mundo donde más bien es quién tiene y quién no tiene y se acabó. Es decir, la desigualdad y la pobreza, ¿no? Laboral, la pobreza de tiempo, incluso porque cada vez tienes que trabajar más para poder salir adelante y eso implica que te reduzcas el tiempo si eres más pobre de tu tiempo libre. El desgaste biológico que tienes por tanto estrés en el hecho de poder trabajar más, aunque solo tengas un trabajo entre comillas bien pagado, hay que ponerse a pensar, en este caso pues yo no trabajo en una empresa en México, pero habría que ponerse a pensar, y este es un ejercicio de honestidad para las clases medias altas y clases medias, de jóvenes que se van graduando, o por ejemplo, personas que están en transnacionales, ¿no? Y empresas también mexicanas bien consolidadas, en ujú, donde quienes ganan más dinero, la pregunta honesta sería, a ver, tengo una posición donde gano un buen dinero comparado con el resto promedio de los mexicanos, sí. Pero la siguiente pregunta habría que hacer es, ¿tú crees que las horas que le dedicas al trabajo respecto a tu salario es como si desempeñaras dos o tres roles o puestos y por tanto se te paga lo que se te paga? Es decir, tú estás ganando en realidad por cada una de esas funciones que fuiste absorbiendo a lo largo de un desmantelamiento, ¿no? De todas estas estructuras que antes había y que ahora se ha hecho un lean manufacturing o que la empresa ahora es sí. más eficiente. ¿No será que tú más bien estás desempeñando como dos o tres puestos y te pagan por los tres, pero al precio de dos y medio de dos? Yo creo que O sí. hasta de uno en Sí, algunas porque no tienes empresas. otra opción. O sea, es eso irte Sí, y subir al cuate de al lado. Entonces, creo que hay que ser muy francos en pensar que esto no es solamente un tema de gobierno, ¿no? Es un tema más bien societal. Yo creo que cada vez más, incluso con la disrupción de la inteligencia artificial, va a haber más presión en las clases medias y las clases medias altas, que en mi opinión están tendiendo a desaparecer, y solo va a ser los que tienen y los que no tienen. Y va a ser algo extraño, y es algo extraño para las clases medias porque definitivamente hay una crisis de identidad. La crisis de identidad en un capitalismo no es acerca de si tú te consideras religioso o no, ¿no? El capitalismo, de alguna manera, es una suerte de religión, ¿no? La hemos sí, consolidado como en esta suerte de religión en la cual todos giramos alrededor con ciertas creencias, como la creencia del que tiene más puede más, como las creencias de que el pobre es pobre porque quiere,
o el rico puede hacerse más rico porque tiene el capital, lo cual no es una mentira, de hecho, es hasta un tema biológicamente comprobado que hay ciertas condiciones que atraen más las mismas condiciones. Entonces, en este caso, el capital, claro que tiene la posibilidad de crear más capital de formas más simples y más suaves, menos riesgosas incluso, aunque aparentemente son más riesgosas. Claro. Y de hecho, me parece que en este sentido, los jóvenes de generación Z sí están saliendo al mundo laboral por primera vez, porque los millennials pues no lo tuvimos así, y por primera vez están confrontando a que quizá su puesto al cual aspiraban hace 2 o 3 años ya no existe en ciertas empresas porque ha sido sustituido por alguien que estaba arriba y ahora absorbió las 3 posiciones de abajo y este es el nuevo posición de abajo, digamos, y antes era una cadena media. ¿Por qué? Porque las posiciones de abajo ya están corridas por una inteligencia artificial y esta cadena media está simplemente, digamos, consolidando la información de esta inteligencia artificial que ahora ya no hay analistas, ahora la inteligencia artificial es el nuevo analista y el que está arriba es un coordinador de analistas, que ahora es un coordinador de información y de alguna manera esto es lo que sigue siendo ahora ya el nuevo puesto. Entonces, Sí. eso no lo vivimos los millennials hasta ahora, todos, obviamente, pero como un choque, ¿no? De expectativas apenas graduándote, yo creo que es la generación Z, evidentemente. Y en ese sentido, muchas de las generaciones anteriores dicen, no, pero ahorita hay más oportunidades que nunca. Y siempre esta narrativa, ¿no? Es que ahorita hay más tecnología que antes, entonces tú tienes más posibilidades. Es más, tú ahorita puedes estudiar desde tu casa, tú ahorita puedes hacer muchas más cosas que antes en tiempo récord porque tienes herramientas. O sea, sí, pero digamos que es una contradicción, ¿no? Del propio sistema. ¿Por qué? Porque la contradicción es que hay abundancia de oportunidades para aprender, pero hay una extrema carencia de oportunidades para poderlo aplicar y que eso te dé un fundamento económico en tu vida. No quiero ser pesimista, ni mucho menos. Yo creo que hay gente muy talentosa que dice, no, hombre, yo a mis 19 he logrado mis primeros millones en tiempo récord, comparado con otras generaciones, etcétera. Claro, pero esto lo que nos vuelve a decir es que entonces hay mayores condiciones para que haya una mayor desigualdad. Si hay alguien que tiene 19 o 20 años y tiene la capacidad de hacerse millonario de la noche a la mañana, recordemos siempre que cuando alguien se hace millonario es porque esos 5, 10, 15 millones o 100,000 pesos o 300,000 pesos hechos en 5 meses, 3 meses, una semana, un día, salieron de otra cuenta. El dinero no Sí. se crea espontáneamente de los árboles. Salió de otra cuenta. Significa que alguien se quedó sin ese dinero. Significa que ahora los movimientos de capital son mucho más rápidos de hacer y la riqueza tiende a cambiar de manos mucho más ágilmente. Entonces, sobre todo, cambia de manos muy ágilmente cuando la gente que está en un trabajo le dicen que este año, pues como está muy difícil todo, no va a haber aumentos de sueldo. Porque cambia de Claro. manos muy rápidamente cuando tú vas al supermercado y en el supermercado sí hay aumentos de precio. ¿A quién le Así están es. quitando el dinero por un lado y por otro? Pues tú que no Sí. alcanzas ni siquiera a pagar la inflación, que ahora ya es más. Y va a rebotar, o sea que eso tampoco nos equivoquemos. Entonces, el factor de empobrecimiento para las clases sociales más afectadas, entre comillas, porque pues en realidad son todos, menos los ultramillonarios, es la verdad, entonces todos, prácticamente los que posiblemente quieran estar interesados en escuchar este podcast y similares, es que sí, hay una reducción de calidad de vida, ¿no? Sí. Paradójicamente, tenemos más comida en los supermercados con más, no sé, ahora es orgánica, pero además de orgánica, te aseguro que no tiene ningún tipo de hormona, si es un tipo de carne tal, etcétera, etcétera, o cereales, si este cereal viene desde no sé qué país y para que lo puedan cosechar es porque manos campesinas están siendo retribuidas. Sí, tú puedes encontrar como en muy buen capitalismo tu nicho de consumo. Pero aquí otra vez volvemos a lo más importante. ¿Tú vas a poder mantener en el tiempo ese tipo de consumo? ¿O estamos entrando en un nuevo tipo de sociedad donde ya no es una sociedad de consumo para poder tú capitalizar, que significa ir acumulando bienes rentables para ti, que en el tiempo se aprecien, es decir, que se hagan mucho más poderosos, por decirlo así, como comprar un terreno y por efecto de la inflación, etcétera, dentro de 10 años vale más y entonces tienes un pequeño patrimonio que puedes heredar posteriormente a tus hijos y poco a poco va avanzando de alguna manera el proyecto intergeneracional, pues de crecimiento económico en tu familia, así como lo vieron muchas personas que hoy son clase media
y que hace 3 o 4 generaciones, sus abuelos o sus bisabuelos, quizá no eran profesionistas. Es más, no había profesiones en México. Sí, no, Tenían contadas. oficios, eran Ajá, comerciantes. Habían estudiado, quizá el primero que fue a estudiar, pues fue hace, ¿qué? 2 generaciones. Y era el primero, ¿no? sí, Entonces, es muy complicado entender, porque no vivimos en esa época, todos estos cambios. Lo único que sí podemos ver es que aparentemente hay muchos cambios tecnológicos, pero no estamos viéndolos como a favor de todas las mayorías, francamente. O sea, nadie podría decir que porque estamos alcanzando nuevos, digamos que avanzando a nuevos niveles, ¿no? En la inteligencia artificial, eso ujú, significa que mañana yo tenga acceso a un medicamento creado por inteligencia artificial en cuestión de investigación mucho más rápido. En vez de 10 años, tardó 2 años en confirmarse que es apto para el consumo y la rehabilitación de ciertos tipos de condiciones o enfermedades, y que yo solo por eso tenga acceso a él. y barato, Muy ¿no? O probablemente no sea, lo vas no, a tener. claro, no, no va a existir. Entonces, te están vendiendo un poco como generación el hecho de que hay avances tecnológicos que te van a beneficiar a la postre, pero si te fijas es como un discurso hueco, porque a la postre, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Quién es? O sea, ya cuando vas a los específicos o a lo concreto, está muy difícil de responder esas respuestas, y es lo que hay que hacer para tener masa crítica. Claro, Por otro lado, lo que está pasando en México, perdón por clavarme tanto como en el tema sociológico a nivel global, porque eso es en todos lados, eh, simplemente podemos ver que en México hay condiciones que por décadas no se pudieron subsanar, ¿no? Como el hecho de poder hacer que toda la gente que trabaja, por ejemplo, en restaurantes, tenga un ujú, seguro social del IMSS. sí, La verdad es que no todos lo tienen, y eso desde hace cuántas décadas está activo. ¿Por qué? Pues claro, porque hay sistemas donde también el emprendedor, podemos decir, no, es que era emprendedor, sí, pero eventualmente hay mucha gente que de repente hizo una cadena de restaurantes muy famosos y sigue utilizando las prácticas como si no le entra la lana, pero le entra y bastante. 10 años después, 15, pero no hay la voluntad, ahorita no solo es voluntad política, es la voluntad empresarial o económica, y al final sí es voluntad política en el sentido de que yo voy a lograr hacer lo que yo quiera sobre el mundo. Y en este claro, caso, yo quiero tener un auto nuevo cada año en vez de tener a todos mis meseros y el personal de cocina y el personal de recepción con un seguro de protección por si se enferman, porque está canijo. Después del COVID vimos que es muy difícil que alguien pueda subsanar una deuda de ese tipo en un hospital. Son deudas generacionales a veces para mucha gente, aunque cueste trabajo entenderlo para todos aquellos que afortunadamente puedan gozar de un seguro médico de gastos médicos mayores. sí, O sea, sí, vas y te endeudas y vas a terminar de pagar algo para salvarte la vida los siguientes 5, 10, 15 años. Y se va sí, acumulando con alguna otra deuda porque va saliendo en el camino algo más. Entonces, creo que es correcta la lectura del encabronamiento, diría yo, o del enojo generacional, porque es un enojo global, porque es un cambio societal muy agresivo, pero sobre todo en México, porque digamos que ni siquiera hemos resuelto cosas de hace 50 años y ya se están apilando cosas que están afectando incluso a países que son de primer mundo o de primer orden, como como lo puede ser Francia, como también, lo que sí, dije, países Estados como Francia, el Unidos, propio sí, sí, Estados sí, Unidos, ¿no? O sea, ciertos lugares donde las economías o las empresas no contratan mientras haya una economía así, pues buenos días, viene la economía así desde el 2019, o sea, no es de 3 meses, no va a durar 3 meses más y ya. claro, y Pero es en México justo, es más el golpe, ¿no? sí, y es justo a lo que quiero llegar con este episodio, con este podcast, que es que esta protesta de la generación Z, que surge del movimiento de la generación Z a nivel mundial, la misma que se convoca en México, es justamente por esto que dices tú, Isma, del encabronamiento, del hartazgo de una generación que está viendo que sale allá afuera a hacer lo que le dijeron que es: ve, estudia una carrera, que te contraten en X empresa y vas a tener la vida que seguramente tus abuelos o tus papás tuvieron cuando los contrataron en una empresa, que pudieron sacar adelante a su familia, muchas veces con la mujer en casa sin trabajar, o sea, solo un sustento familiar, y pudiste mantener hijos y pudiste sacar un coche y pudiste darles educación. Y hoy en día necesitas que las dos personas casi siempre estén en actividad económica, y eso a duras penas te da para que tú puedas sacar a flote
después de 2 trabajos, incluso de ambas personas, para que pueda sacar a flote una familia. Y de ahí viene el hartazgo, porque están viendo que los gobiernos están a nivel mundial, no solo en México, están enfocados en asuntos que priorizan la seguridad internacional, por ejemplo, que están invirtiendo en armas, que están invirtiendo en recrudecer la vigilancia a nivel social, ¿no? En aeropuertos, en terminales de autobuses, etcétera. Y no están viendo que estos impuestos que les están sumando a los contribuyentes de a pie, no están viendo que se traduzca en una mejora en calidad de su vida. En cambio, están viendo que los millonarios, que muchas veces son los mismos que fondean las campañas políticas en todos lados, sea legal o no, pues ellos son los que se llevan digamos que la menor carga, el menor aumento de impuestos, ¿no? Hacen Y es bien Estados Unidos. interesante lo que mencionas y quiero hacer ahí un paréntesis para poder estresar ahí bien o Sí. remarcar bien lo que significa este redoble en la agresividad de la vigilancia. Pues claro, tienen que invertir más en vigilancia porque en un momento la gente se va a volver loquita. ¿De qué? Claro. De no tener nada, de ya no tener ni siquiera miedo para salir a las calles porque al fin que mañana no tengo ni para comer, güey, o mañana ya es muy tarde para recibir mi tratamiento de salud. Entonces me quedan 2, 3 meses, dirá alguien, no tengo nada que perder. Es más, ya no tengo hijos tampoco, entonces, pues, ¿qué puede pasar? ¿No? Y esto es a lo que se está enfrentando el Estado-nación moderno, por decirlo así, que es un colapso, es lo que es. Por eso están viendo cómo tratar de encontrar la manera de que la gente se esté quieta. Y yo creo que finalmente, pasando ya como muy a lo específico en México, yo veo varias narrativas ahí con esto que mencionas de esta convocatoria. De entrada, veo una oposición que no ha logrado concretarse como una oposición y no ha logrado establecer una congruencia narrativa y en los hechos para poder retomar un mercado electoral. Dígase, convencer a ciudadanos de que no está bien lo que está pasando y es mejor que voten por ellos de vuelta para que ellos regresen al poder y ahora sí las cosas estarán mejor. Es decir, yo aquí lo que veo, y esto es lo interesante que está ocurriendo, porque ya pudimos tener un pendular, digamos, suficiente entre lo que fue el PRI, luego el PAN, luego el PRI, Luego el PRI otra luego, vez. ajá, exacto, y luego ahora ya otro cambio mucho más radical, incluso como en posturas, ¿no? Desde el tema de el apoyo a la gente con ciertas vulnerabilidades, económicamente hablando, también en discurso. Es decir, sí hay un cambio radical en ciertos temas, en otros, ojalá fueran más radicales. Ojalá. Para poder erradicar ciertos temas, ¿no? Que están ocurriendo en el país y que son lamentables. Pero así no funciona, no es lineal todo, no es lineal en el sentido de que, todo va a estar bien mañana. No, nada es lineal en la vida. Hay cosas que se mejoran más rápido, hay otras que incluso empeoran más rápido en cuanto entra alguien más. Y hay otras que literalmente se mantienen en el tiempo porque son poderes tan grandes que ni siquiera se mueve nada. Entonces, eso es como que lo que habría que checar para dejar de comprar propaganda de un lado y del que sea, ¿eh? Yo lo que voy es, esta es la forma en que tú tienes que analizar para poder tomar decisiones personales y en conjunto, para no ser bala, dicen por ahí bala de cañón, ¿no? Entonces, de nadie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo veo esto, que esta oposición no logró concretar esto que pudo haber hecho ya en mínimo 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Luego ya empieza a haber como un desencanto, ¿no? Con la narrativa de quién fue Andrés Manuel López Obrador y qué trajo al país, etcétera, porque obviamente todos los gobiernos tienen su desgaste, ningún gobierno es perfecto. Claro. Pero también hay mucho interés en poder volver, ¿no? A lo que antes había, sea bueno o malo, no sé, solamente decir, ok, ya les dimos un turno, ahora nos toca otra vez este turno. Y esa pugna va a ser muy fuerte yendo hacia las elecciones presidenciales otra vez, y ya lo estamos viendo desde ahorita. Yo nunca había visto una pelea tan ruda desde mucho antes de que hubiera elecciones presidenciales. O sea, ni siquiera, ¿cuántos años faltan? ¿4 años faltan, para unas? Sí, prácticamente 4 años, sí, 4 Es años. demasiado, o sea, es demasiado la tensión social, es demasiado el caldeo social, es demasiada la propaganda, que es dura, porque este tipo de propaganda, francamente, no hay el talento nacional de la oposición para crearla, es la realidad. Entonces, sí, no. Entonces, aquí lo que habría que empezar a ver es, ok, se está convocando a la gente a que salga a marchar,
Hace poco vi una entrevista que creo que tuvo a Susana Uresti con un personaje de la oposición que decía que ya lo que se necesitaba era que más bien la oposición fuera violenta. Ah, Y ella hasta sí, sí como lo que se vi. sorprendió, ¿no? Bueno, este tipo de actitudes y además de declaraciones son de llamar la atención Claro, porque finalmente a qué convocan. Habría que preguntarlo. No sé, yo no tengo la respuesta, pero habría que preguntar a qué convocan. ¿A un pensamiento más violento y en qué sentido definimos la violencia? ¿A una acción más violenta y en qué sentido definimos la acción violenta? Es decir, ¿a ujú, qué se convoca? Y ese personaje o los demás que están en la cúpula, ¿están dispuestos ellos a accionar eso que dicen? ¿O quieren mandar a otros a accionar? Esa es otra pregunta que habría que hacer. claro, la ¿Por carne de qué? Porque cañón. al final de cuentas, no sé quiénes sean los que están, por ejemplo, ahorita en el tema de Michoacán, yendo a manifestarse. ¿De qué forma lo hagan? Pues no sé. Puede ser legítimo, puede haber mucho hartazgo. Yo nunca he vivido ahí, yo no sé cuáles son las condiciones, ¿no? En las cuales están viviendo de inseguridad. Es decir, yo Sí, no sí podría son. decir esto es lo que se tiene que Ujú, hacer o no se tiene que hacer. Lo que sí sí, sé es que hay ahora sí que somos analistas, ¿no? Sin vínculos con partidos políticos. Aparentemente creo que esto es visible porque no tenemos las ganas de querernos involucrar a girar la narrativa de un cierto sentido, sino a ver con neutralidad cómo es que los hechos suceden, la fenomenología de las cosas que pasan. Y en ujú, este sentido, lo que podemos observar también es que va a aprender este tipo de, porque lo que busca es prender, ¿no? Es como un efecto dominó por lo que venimos viendo, entre países claro. van saltando, ¿no? Pero va a aprender, no lo sé, yo francamente no lo sé, ¿por qué? Porque hay tal desprestigio en la oposición y hay una suerte de hartazgo que ya es transgubernamental para todos los partidos, es decir, con la clase política, no nada más con Morena o con el PRI o con el PAN, sino que en este punto ya empiezas a ver la fragilidad, y a esto voy, de la total clase política en México Sí, respecto al cambio de la realidad que sí se puede hacer de forma, digamos que efectiva, ¿no? Porque tú puedes prometer lo que sea, pero la gente en un punto va a decir, pues se prometió de más y se entregó de menos. Y en ese sentido empiezan a generarse evidentemente enconos sociales que ujú, hace, ¿qué sería? Como por ahí de diciembre, creo que comenté en uno de los podcasts, de los episodios del podcast, ujú. que les dije que muy posiblemente el gobierno federal se iba a enfrentar a tres actores muy complicados, Sí, era Trump, que era, era los factores externos, dígase un ajá, gobierno al norte del país, Trump o la administración como sea, porque hay presiones que hay que lidiar. claro, la crisis de Dos, violencia, los grupos la crisis de delictivos también. violencia slash el Ujú, crimen organizado, porque eso está ahí, va a sí, estar y estuvo antes. Y sí, tres, el momento en el que la gente iba a empezar a reaccionar. Y es sí, lo que estamos viendo justo ahora. inconforme. Sí, 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 meses totalmente. después vimos que justamente la tercera variable, que es la que puede hacer que desde adentro haya realmente una cuestión confrontativa, real, empieza a ponerse en marcha. Y no digo Claro, de quién lo hizo o desde dónde, simplemente las condiciones estaban ahí y en algún punto de no ser bien manejadas o de no poder simplemente manejarlas lo más rápidamente posible, aunque tengas la intención, aunque estés operando para poder concretar esa realidad para mejor, sí, llega un punto de presión tal que ya no puedes controlar, ¿no? Entonces, creo que es aquí el punto más tenso de las cosas. ¿Por qué? Porque esta tercera variable es bien volátil. sí, Justo esta tercera variable es la que no sabes qué puede pasar. ¿Por qué? Porque pues el crimen organizado va a tratar de seguir haciendo su negocio, es la realidad. claro. Una administración que es como la de Trump va a tratar de seguir negociando sus tarifas o va a tratar de seguir haciendo que México le compre o que México le dé mejores beneficios que otros países o que le permita, no sé, importarnos materia prima que ahora necesita en vez de China. O sea, eso también siempre está dado. ¿Por qué? Porque esa administración va a querer ganar para sí, el otro actor va a querer ganar para sí. Pero acá el tema más volátil es la sociedad, porque la sociedad es maleable. Su pensamiento, el pensamiento de las masas, es maleable. Ujú, El sentimiento de hoy puede no ser el de dentro de 2 años. Y también el sentir.
de las, digamos que de las masas en sentido de la sociedad completa, puede cambiar mucho de un sexenio a otro, aunque tú seas el mismo gobierno. Nada Claro, más sí, falta ver, pues, qué pasó con Fox y luego con Calderón, y luego saltas sí, con Peña, y aunque más o menos es la misma estrategia de crecimiento económico, el sentimiento de la gente respecto a cómo ir a votar y de qué quejarse, y de qué realmente quejarse con legitimidad, porque yo creo que el tema de violencia en México es legítimo, que la gente esté harta claro, y que la gente quiera seguridad, y es legítimo todo eso. ¿Por qué? Porque pues es una realidad, la gente quiere vivir en paz en cualquier sí, lugar del mundo. Sin embargo, digamos que, en mi opinión, el tiempo se está agotando para dar resultados. sí, Otra para dar vez, no porque resultados. no se estén intentando estrategias y cambiar y mejor mejorar esto y a ver si le movemos por acá, pero el tema es que tienes un tiempo en contra para dar resultados, por un lado, y aún y de esos resultados, ¿cuál es la expectativa? Esa no la controlas Claro, tú, esa la tiene el ciudadano. Esto tendría que haber sido para mañana, ¿no? Y es muy sí, difícil explicar que estos fenómenos se radican con años, si no es que sí, décadas. Solo hay que voltear a ver Colombia. No pasó en 2 años, sí, fueron pasó en décadas. décadas, Y 30, aún 40 así, años, velos cómo 50 años. están todavía. Y ahorita empezaron Sí. otra vez como con un nuevo ciclo de también de fragmentación, Y de pues división. justo es lo que con lo que queremos dejarlos en este podcast, que no dudamos de la legitimidad de la causa que alimenta las protestas de la generación Z a nivel mundial, ni tampoco la causa de las protestas contra la violencia en México, sobre todo porque los gobiernos están rebasados, lo sabemos, desde Calderón, Fox, Peña, AMLO, Claudia están rebasados. Sin embargo, también hay que tener en cuenta estas máquinas de propaganda que se van a intentar aprovechar de estos movimientos sociales legítimos para perseguir agendas e intereses. ¿Vale? Entonces, si no tienes otro comentario, Isma, pues No, pues nada más agregaría ese hecho, o sea, el hecho de decir, creo que ahorita son momentos bien interesantes para observar, para hacer análisis, sí, porque precisamente son digamos que casos de estudio para hacer comparaciones con el pasado, con lo que vimos sí, apenas un sexenio antes y lo que está ocurriendo ahorita. Y no nos va a asegurar hacia dónde vamos, pero al menos podemos discernir, ¿no? Si alguien dice, oye, vamos a hacer una marcha, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Etcétera. Tú como ¿a qué ciudadano pues voy? tienes una responsabilidad porque tienes el derecho de queja, de marchar, de lo que tú quieras, de expresarte, pero también yo creo que de ponerte a ti y a quienes van contigo en integridad de seguridad, ¿no? De tu integridad, que digas, oye, pues yo estoy convencido por esto, hasta aquí, ¿no? No todo es hacer Sí, todo lo que te dicen y tampoco todo es ir en contra de lo que hay. Entonces yo creo sí. que invitaría a eso, a que nos sigamos educando para justamente evitar ser instrumentos, ¿no? Del Y poder. con ese último comentario, pues es momento de cerrar este capítulo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Gracias.